Ahora sí, así después lo podemos subir a YouTube y los que no pudieron estar en vivo lo pueden ver. La idea de esta reunión era poder explicarles más o menos el sentido del grupo, ¿no? La idea es prestar un servicio de trading, o sea, obtener beneficios, lo que sería en el corto plazo a través de las señales. Nosotros lo que hacemos es, aparte de realizar lo que es análisis técnico, es basarnos en lo que sería la gestión de riesgos. Yo creo que en la parte del trading es una de las cosas más importantes, porque las operaciones, al ser a corto plazo, por ahí se buscan rendimientos entre un 10, un 20%, se puede dar un 30% también, pero como duran alrededor de 45 días, 2 meses, es muy importante el momento en el que se entra. Entonces yo lo que quería, y con José lo venimos charlando, era de que ustedes puedan entender lo que es las señales. Díganme si se escucha bien, porque yo... Sí, se escucha bien. Se escucha perfecto, Alejandro. Dale, joya, porque como estoy acá en el café, yo escucho el eco de toda la gente y no, ni yo me escucho. Lo que hice fue, les preparé un PowerPoint para charlar un poco y ustedes me van frenando lo que no entienden, y si surgen dudas de otros temas, también lo vamos a hacer. Los voy a compartir como para empezar a hablar un poquito. ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Perfecto. Bueno, lo que es el trading, como les venía contando, son operaciones de corto plazo. No son mayores a 3 meses. Lo que buscamos, como siempre, es obtener beneficios. Lo que nosotros hacemos es buscar los movimientos impulsivos asumiendo un riesgo corto. Lo más difícil de esta parte es cuando se ingresa. Por eso es importante el riesgo corto. A diferencia de lo que son las inversiones a largo plazo, que es lo que nos venía contando Torres, el trade lo que hace es operar movimientos cortos dentro de un gran movimiento, dentro de una gran estructura. Todo esto igual ahora lo vamos a ir viendo con un poco de ejemplos. Vamos a tomar lo que son las señales que ya se enviaron. La operatoria. Nosotros lo que hacemos, nos basamos en distintos patrones que pueden ser figuras chartistas como triángulos, cuñas, para después con lo que es el conteo de ondas de las teorías de Ellis. Y usamos proyecciones de Fibonacci, ¿sí? Que eso nos van marcando soportes, resistencias, y nos dan proyecciones tanto a la baja como a la suba. Obvio que lo que hacemos es tener en cuenta el contexto, porque, a ver, por más que nosotros hagamos un análisis técnico propiamente dicho, y en la gráfica nos muestre que tenemos una posibilidad de un impulso alcista, nosotros tenemos que tener por lo menos una idea del contexto. Se puede llamar el dólar contado con liquidación, ver lo que están haciendo los índices, ver lo que están haciendo los commodities. Eso es para tener cierta certificación de lo que va a pasar. Un ejemplo claro me parece que es el trade que se puede dar con las tecnológicas. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Nasdaq, que tenés una figura de resolución alcista. Entonces, vos te basás en la macro de lo que sería el sector tecnológico para después buscar las empresas y realizar una entrada. Esto es más o menos para que vean cómo se trabaja a la idea de llegar a lo que es una señal. Y ahora vamos a lo que yo creo que es el pilar de lo que es el servicio. Nosotros lo que hacemos es manejar lo que es
la gestión de riesgo, ¿sí? Lo que tratamos de enseñar o de inculcar es que el trader tiene que asumir un riesgo. Hay dos formas de que la gente se para frente al riesgo, ¿no? Una es tomar riesgo y la otra es asumir un riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Asumir un riesgo es cuando nosotros planteamos una operación de antemano, saber lo que podemos perder y aceptarlo. Sería como tener un plan B. Si no pasa lo que nosotros proyectamos al alza, ya sabemos que no vamos a perder más de un 5, 6%, 3%, y de ahí para abajo no se van a aceptar más pérdidas. En cambio, lo que es el tomador de riesgo es aquel que compra pensando que solamente hay una opción, que es que suba, y cuando baja y tiene ganancias de un 20, 30%, él mismo se convence diciendo de que a él le gusta correr los riesgos, ¿no? Como que lo apasiona. La realidad es una opinión personal. Si nosotros no tenemos un plan B, no sabemos de antemano lo que podemos perder, para eso vayamos y pongamos la plata en el casino. Porque es prácticamente lo mismo. Entonces, la idea no es solamente que tengamos una guía de ruta para seguir objetivos donde tomar las ganancias, sino saber que el mundo y sobre todo en el corto plazo nos podemos equivocar y son proyecciones, son probabilidades. Entonces, si son probabilidades de ir a alcanzar ciertos objetivos, tenemos que saber de antemano lo que estamos dispuestos a perder antes de una operación. Y sobre todo, como es trading y son operaciones cortas, que son ganancias parciales de lo que puede llegar a ser todo un movimiento, tenemos que tener una gestión y un manejo del dinero de que nos dé un ratio de costo-beneficio aceptable. Por eso es que cuando uno arranca el trade, no hay que tener más de un 5 o 6% cuando va a buscar un 20, un 30. Después se va moviendo ese costo-beneficio según lo que uno espera, ¿no? del movimiento. ¿Qué es lo que hacemos desde Horizonte con los trades? Ustedes se van a dar cuenta de que buscamos una diversificación. Por eso es que tratamos de buscar acciones de Argentina, acciones de Estados Unidos, acciones de Brasil, China, por ejemplo. Está bien que China hoy está en wait and see, pero uno va diversificando un poco para mitigar lo que es el riesgo. Por ahí sería mucho más fácil agarrar y decir, bueno, el Nasdaq que está en junio de resolución alcista, mandemos 70 señales de lo que es tecnológico. Pero no, me parece que no es como ir buscando 2, 3 activos de cada sector y empezar a trabajarlos y acompañarlos. Después, como es trade de corto plazo, lo que nosotros hacemos es hacer un seguimiento diario de cómo se va comportando el trade. A veces se decide subir los stop loss, a veces se decide tomar ganancias, y los objetivos están también para como ustedes se sientan cómodos, ¿no? Y puedan ir tomando ganancias parciales si así lo quieren. Después van a haber algunas señales también de lo que es el mundo cripto, más allá de lo que es la volatilidad explosiva que tiene, lo que nos permite es poder operarlo a la baja. Eso nos va a generar cierta cobertura cuando los mercados se ponen bajistas, como tuvimos el último mes, los últimos 2 meses, lo que es en Estados Unidos. Entonces ahí vamos a poder encontrar algunos rendimientos con mercados bajistas. Y como les venía contando, la idea es controlar las posibles pérdidas. Siempre cuando se manda una señal, sabemos de antemano lo que ponemos en riesgo y lo que podemos perder.
Yo creo que esto sí hay que respetarlo mucho. Porque si no, ahí es donde no vamos a poder subsistir en el mercado, ¿no? Porque si nosotros no utilizamos los stop loss, vamos a hacer una entrada, no importa el monto, ¿no? $100. Una cosa es perderse un 5 o 6%, son $5. Y otra cosa es perder un 30 o 40%, son $40. Imagínense que hacemos 2 operaciones de pérdida de $40 y perdimos todo el capital. Entonces, por eso es que hacemos mucho hincapié en lo que es el uso de stop loss. Y todos los meses lo que vamos a hacer es rendirle cuentas a ustedes con un Excel, con todas las operaciones detalladas, con las ganancias y pérdidas que tienen. Y lo que yo decidí con José es, en vez de dar los rendimientos, que es lo que muchas personas hacen, o muchos servicios hacen, yo lo que hago, por ejemplo, en Argentina es comparar la inflación. Que me parece que un trade corto, si yo lo anualizo, es inflar un número para venderle algo a ustedes y me parece que no corresponde. O sea, ¿a dónde voy? Vamos a poner el ejemplo de Cresur, que tuvo un rendimiento del 80% en prácticamente 45 días. Si eso yo lo anualizo, me estaría dando un rendimiento de la cartera arriba del 8000%. ¿Es real? Es real si yo tengo un 80% cada 45 días. Pero si yo gano un 80% en 45 días y después quedo con la plata quieta, no sirve ese número. Por eso sí, yo en el Excel que envié lo que hice fue compararla con la inflación del mes anterior. Entonces, sumamos todas las operatorias de Argentina y nos dio un rendimiento prácticamente del 10% en 2 meses. Contra una inflación que era del mes de enero del 3.9, si no me equivoco. Entonces ahí es donde nosotros vemos las ganancias reales. Siempre partiendo de la premisa que lo primero es cuidar el capital. Y de ahí, de a poco, hacerlo crecer paulatinamente y por lo menos ganarle a la inflación, que creo que en Argentina es lo que la mayoría de la gente busca. Frénenme si tienen alguna pregunta o algo. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Por el tema de los stop loss, ¿cómo, o sea, los stop loss supongo que van a ser base cierre o van a ser cuando ustedes avisen? Porque yo te pregunto cómo nos manejamos sobre todo en el mercado americano con el tema de los mechazos. O viste que muchas veces hay un mechazo del activo para abajo, que generalmente por ahí queda un poquitito bajo el stop loss y después se explota para arriba, viste que eso se ve habitualmente. Bueno, justo ahora íbamos a arrancar a hablar de stop loss y vamos a ver ejemplos. Pero el tema de base cierre, si vos no estás frente a la computadora, ¿sí? Todo el tiempo, tenés que ponerlo un poquito más por debajo del nivel del stop loss, ¿sí? Ustedes si por ejemplo ven lo que es las señales, se van a dar cuenta que, ponele, usamos un nivel de Fibonacci, ¿no? El 0,618. Y a su vez ponemos un porcentaje. Ese porcentaje está por debajo del nivel. ¿Sí? Pero si vos no podés estar frente a la computadora, tenés que ponerlo un poquitito más abajo, para que la volatilidad de la rueda no te saque. ¿Es a lo que voy? Sí. Igual, Sí, vamos a mostrar ejemplos concretos. Ahora cuando terminemos de pasar las diapositivas, vamos a mostrar ejemplos de las señales que venimos mandando para que queden mejores explicados. Bueno, claro, como decía José, ahora vamos a agarrar
quedamos justamente para poder mostrar los ejemplos y ver cómo se va trabajando. Hay 3 niveles de stop loss que no siempre se envían, porque es según lo que el activo disponga, ¿no? También, si un agresivo me da un 10, 15% de stop loss, no vamos a enviar un stop loss para tomar ese riesgo. Pero por lo general vamos a estar trabajando con 3 niveles, un conservador, un moderado y un agresivo. Ahí meto un comentario, ¿vale? Sí. Buen día. ¿Cómo va? El que entra en el conservador, lo que tiene que tener como criterio es que cualquier volatilidad, cualquier mechazo, que era el tema anterior que estábamos nombrando, lo va a sacar. Tiene que tener esa consideración, que va a ser conservador con su capital, pero el mercado es muy agresivo y la volatilidad diaria, un mechazo te saca. No termina con base cierre, termina dando vuelta, termina yendo para arriba y resulta que un mechazo por adquirir un perfil conservador te termina sacando del trade. Es lo de menos porque se puede volver a ingresar, volvés a poner la orden. Pero lo que tienen que tener en cuenta es eso, que dependiendo del activo, si es un activo que tiene mucha volatilidad, como puede ser algún activo de alguna tecnológica, lo más probable es que si pone un stop corto al estilo conservador en una tecnológica, lo más probable es que te saque. Lo mismo pasa con las criptomonedas. Te dejo, Ale. Vale. Esto lo que nos hace es lo que vengo contando, ¿no? Nos permite asumir el riesgo y ya saber de antemano lo que podemos llegar a perder. Cuando mandamos las señales y ponemos los stop loss, las herramientas que usamos son los niveles de Fibonacci, estructuras o patrones de agotamiento. Ahora sí, todo esto lo que vamos a hacer es verlo con ejemplos. Voy a pasar a compartir lo que es las señales. ¿Se ve, no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Acá lo que tenemos, por ejemplo, es la señal de Apple. Corro, si veo, perfecto. Primero, este es un gráfico de 4 horas, ¿no? Nosotros tenemos una baja en triángulo acá, que cuando rompe, técnicamente lo que hace es enviar la señal. Cuando hablamos de patrones, por ejemplo, aparte de lo que podría ser un triángulo o cuña bajista, hablamos de un doble piso descendente. Entonces, acá tenemos un primer indicio que tenemos un agotamiento de tendencia bajista. Cuando cruza la TL, se envía lo que es la señal. ¿Cómo colocamos el stop loss? Bueno, se utilizan los niveles de Fibonacci, ¿sí? Y el soporte de cambio. Esta es la parte más complicada de la señal. Porque vos tenés estos mechazos acá. Es lo que venimos hablando. Si vos ponés el stop muy pegado a lo que es la TL, se va a sacar. Entonces, vamos a suponer que el activo quedó frenado acá. ¿Sí? Estamos en este momento, en el momento de la entrada. Nosotros lo que utilizamos es lo que serían los niveles de Fibonacci según estructuras y evaluamos, ¿no? Si tenemos el 38 como pauta de reversión cerca de lo que sería la TL, utilizamos el siguiente nivel. Y empezamos a establecer lo que sería los distintos niveles: conservador, agresivo y moderado. Tenés el 61.8 que siempre técnicamente es operativo. ¿Por qué? Porque de acá para abajo podés estar viendo
otra figura. Entonces podés llegar a tener una anulación del movimiento impulsivo. Después tenés las teorías que puede recortar hasta el 100, pero principalmente se utiliza el 61.8 como patrón de reversión. Entonces acá, por lo general, va a estar lo que sería el stop agresivo, por así decirlo. Ahora bien, cuando se realiza ya el trade y empezamos a tener subas, ¿cómo manejamos el stop? Nosotros lo que primero tenemos que hacer es cuidar el capital. Entonces, ante el primer movimiento, tenemos que ponernos lo más cerca posible a lo que sería el precio de entrada. ¿Sí? Nosotros tenemos acá los objetivos planteados. ¿Sí? Todavía no alcanzó el primer objetivo de suba, que sería el vértice de lo que es el triángulo, pero tuvimos un 3% al alza. Si acá se ven, no tenemos lo que es un stop loss moderado. Sí tenemos un conservador y sí tenemos un agresivo. El conservador, ¿qué hace? El que no está dispuesto a perder un centavo de dólar, por así decirlo, si ustedes se dan cuenta, coincide con el precio de entrada y el 0.38 de Fibonacci. Y además nos da con una zona donde el precio trabajó. El agresivo está contra el 61.8 y coincide prácticamente con lo que sería la TL de dinámica del triángulo. Después hay que evaluar si por tiempo la TL se vuelve poniendo más abajo. Pero de movida, para lo que es trading, son los dos niveles donde se deberían asumir el riesgo. Ya de movida tenemos que achicamos al agresivo solamente un 2% de riesgo. Entonces ahí lo que hacemos es acompañar el movimiento al alza. Porque volvemos a lo mismo, estas son probabilidades. Entonces, al ser probabilidades, nos podemos equivocar. Como nos podemos equivocar, siempre hay que reducir lo que sería el margen de error. Después, técnicamente, nosotros sabemos que vamos a tener, o especulamos, saber no sabemos nada. Vamos a partir de esa base. Especulamos con todo un recorrido al alza. Entonces, si buscamos, más allá de las estructuras chartistas y los movimientos impulsivos, nosotros queremos nomenclar en lo que serían movimientos de ondas de Elliott. Nosotros no tenemos certeza si esto puede ser un movimiento de onda 1 o un movimiento de onda A. Para eso es que utilizamos los stops. ¿Por qué? Nosotros tenemos un movimiento impulsivo acá. En algún momento esto va a tener un ajuste. Cuando ajusta, sí, por lo general ajusta a 61.8, podemos especular con un movimiento de lo que sería onda 3. O puede ser un movimiento correctivo de onda C. Tampoco lo sabemos hasta que no vaya cumpliendo los objetivos y nosotros podamos estipular las proyecciones. Entonces, las primeras proyecciones que tenemos acá, estas 4, nos basamos en patrones chartistas. Por ejemplo, acá tenemos el doble piso descendente que nosotros que marcamos. Si logramos cruzar este máximo, nos va a llevar a un objetivo del 20%. ¿Sí? Que sería el máximo. Coincide con lo que es la resistencia del canal
y coincide con una proyección de Fibonacci que es del 1.27, lo que nos podría estar dando una onda C. Todavía no sabemos si es onda 3 o onda C. Por eso es que lo que hace el análisis es acompañar los movimientos. Y a medida que se van produciendo, nosotros los vamos estructurando para ir viendo si el trade puede continuar o no. Inclusive subir el stop loss. Claro, por eso es que vamos a ir subiendo el stop loss, tanto como para asegurar ganancias y tener una certificación de suba a medida que nos vaya dando los objetivos planteados. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Hacer, eso te iba a decir, Ale, de preguntar, a ver. Chicos. Bien, todo bien, bien. Ahí está. Vamos a ver una acción que ya haya tenido un impulso y ver cómo se fueron corriendo los stop loss. Dice Matías que no se escuchaba el audio. ¿Todos escuchan el audio? Sí. Ah, listo. Sí. Debe ser un tema de Matías, entonces. Ahí vamos a llegar a lo que es CDR. Al final de la charla vamos a hablar un poquito de CDR, CCL, para que se entienda. Vamos a ver. Ale, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Buen día, antes que nada. Con el tema de los stop loss, bueno, ahora mencionaste el CEDAR. ¿Cómo lo podemos manejar? Y algo lo hablamos el otro día en privado, con el tema del valor del CCL, que te repercute a veces una baja del CCL, te puede hacer saltar un stop y no ya colocado, y por ahí no tiene nada que ver con el activo. Bueno, ahí lo tenés que ver de dos puntos de vista, ¿sí? Primero hay que entender que lo que es CDR son instrumentos de mediano o largo plazo por estas volatilidades del CCL. Hola. ¿Está? Claro, perfecto. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ah, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día, Ale, José. Yo soy Matías. Buen día, Matías. Yo había preguntado por los CDRs. Justo ayer entré en Despegar y estaba evaluando eso. A veces uno tarda un poquito en la entrada porque evalúa lo del CCL, el tipo de cambio. O sea, a eso me refería con el factor variable, ya que además, bueno, de lo que puede hacer el stop loss propiamente, uno evalúa si realmente la entrada coincide con el valor en dólares al peso y bueno, obviamente que hay otro comportamiento en CDR. Normalmente sigue la acción original, obvio, pero... A ver, hay dos puntos para tener en cuenta. Uno es que los CDR son instrumentos de cobertura, ¿sí?, en activos dolarizados. Por eso es que siempre se habla de que el CDR va a mediano o largo plazo. Vos agarrás un activo, por ejemplo, como Google, como mencionaba Torres en el principio, vos tenés una tendencia alcista de largo plazo y te vas cubriendo ante posibles devaluaciones. Porque aparte en Argentina sabemos que la tendencia de largo del dólar es alcista. En momentos como este, donde vos tenés a la inflación corriendo por encima de la devaluación, lo que vos ves en la comitente es bajar en pesos. Pero lo que tenés que pensar es, si vos tenés, por ejemplo, lo que es Apple, ¿no? Vamos a suponer que vale $150. Y en dólares te va a valer siempre lo mismo, por más que tengas más o menos peso. Vos el cálculo que tenés que hacer es, pongo de ejemplo Apple porque es uno de los CDR que vos podés pasarte a la especie en dólares. Si es una herramienta para dolarizarte, en el momento de compra de tu
de tus pesos, con tus pesos, valía $150, por más que en pesos baje, ¿sí? Porque te está bajando el CCL, vos seguís teniendo la misma cantidad de dólares que cotice la acción. Claro, el dinero vale por lo que vos podés comprar, ese es el tema. Vos, aunque baje el CCL, siempre en dólares vas a tener la misma cantidad. O sea, aunque vos compres Claro. CDR y te manejes en pesos, el cerebro lo tenés que tener en dólares. Hay que tener en dólares, Por- exactamente. Porque el dinero vale por lo que vos podés comprar. Vas a tener más pesos o menos pesos de acuerdo a la cotización del dólar, pero o sea, tu comitente no baja. Hay gente, yo veo a veces chicos que dicen, uy, me mató el CCL. No, el CCL no te mató, porque vos en dólares seguís teniendo lo mismo. O sea, Claro. es una decisión de gobierno. Es más, para verlo desde un punto de vista de inversión, la idea es, no importa que en pesos te esté bajando, vos aprovechás un dólar bajista y si la acción en dólares está en tendencia alcista, son oportunidades de compra. Es que ganás más Claro. plata, suponete. La gente que compró la semana pasada, CCL bajo y la acción de Estados Unidos destruida, es un recontra, te estás ganando el doble de negocio. Y Estás Porque te vas a ganando- ganar la recuperación del CCL y te vas a ganar la recuperación de la acción. Las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo vos lo vas a ver? En el momento que se termina la operación, o sea, se decide vender el CDR de Apple, si vos lo vendés contra el instrumento D del CDR, se lo vendés en dólares, te haces de dólares en la comitente, vas a tener dólares. Y si no decidís ponerlo en otra acción, en otra operación, cuando el CCL sube, estás cubierto. Porque estás agarrando la suba porque estás dolarizado. Esta es una de las formas. Si no, es venderla en pesos y pasarse a otro activo, hacer una rotación de cartera. Pero esa es la mirada que tienen que tener. O sea, ustedes tienen que anotarse en el momento de compra cuánto pagaron en dólares y en el momento de venta cuántos dólares recibirían si compraran dólares con la venta de la acción. Entonces ahí ustedes van a ver la ganancia real. Y si estás a largo o mediano plazo, es una forma de dolarizar la cartera con pesos. Bueno. Lo mismo pasa con los ADRs, los ADRs argentinos. Con Galicia, con Cresud. Por eso es que yo el otro día les decía, miren el CCL de Galicia. Tenemos al ADR subiendo un 5%, a la acción argentina en pesos subiendo un 2, 1% y un CCL bajando. ¿Qué significa eso? Eso no significa compra. Pero no solamente compra porque el dólar está bajando, sino que si la acción afuera está subiendo en dólares, significa que hay gente que está comprando en dólares. ¿Sí? O sea, están entrando inversionistas del extranjero. Entonces, tenemos que prestar atención también a esos movimientos. Significa que en pesos no hay compra, pero en dólares sí. Entonces eso hace bajar el CCL. Pero la realidad es que hay inversión. Hay gente que está acumulando el activo. Y si están acumulando el activo, significa que más tarde que temprano debería subir. No tener doble ganancia. Tenés doble ganancia. Exactamente. Entonces todos esos movimientos hay que tenerlos en cuenta. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, cuando es trading, no todas las operaciones se van a dar en el contexto que todos quieren. Ahí no agarrás el rebote del dólar, pero vos en dólares, dolarizado con un CDR, cuando haces la conversión, tenés más dólares en tu cuenta. Eso finalmente es lo que todos esperamos. Bueno, estamos ante una situación, como repito, que no voy a decir anormal, pero es rara en la Argentina. Es
Muy de vez en cuando se da que la inflación va muy por encima de lo que es el dólar. Pero con más Y sí, razones, eso nos está dando. probablemente durante el primer semestre vaya a pasar eso. Cuando ingresen ahora todos los dólares de las mineras y del acuerdo del FMI y todo, vamos a tener un dólar planchado seguramente hasta fines de julio. Por lo cual todo lo que puedas invertir, dolarizar, va a ser una opción. Exactamente. Todo lo que sea, no solamente a fin de junio, y el contexto en el que está. Que Estados Unidos tenga una inflación alta nos beneficia a nosotros. Lo que hay que prestar mucha atención es cómo se va a comportar el real. Porque hasta acá nos conviene tener un real que se esté sobrevaluando frente al dólar. Pero empezamos a ver un rebote de la moneda de Brasil, que coincide justamente con el rebote que venimos teniendo también en el dólar en los últimos 2 días. ¿Por qué se da? Porque si tenemos un real que se devalúa, Argentina pierde competitividad. Y si perdemos competitividad, el gobierno va a tener que empezar a tener esa micro devaluación que le viene exigiendo por lo menos el fondo. Hay que tener en cuenta también esos factores cuando miramos el precio del dólar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Si no, seguimos con lo que son los ejemplos. No, no tengo ninguna. Perfecto, bueno, vamos a los demás ejemplos. Lo que íbamos a hacer era compartir una estructura alcista para que vean cómo movemos los stop loss. Esto es lo que fue el trade de Cresur. ¿Sí? Tremendo. A ver, va a ser complicado obtener rendimientos del 80% en 40 días. No siempre se va a dar. Esto fue mucho también por contexto, ayudado por lo que fue la guerra, tuvo una explosión. Pero más allá de eso, a mí lo que me importa es, vamos a borrar esto, digo, total, ya no nos sirve. Quiero mostrarles cómo se va corriendo el stop. Nosotros el ingreso acá lo hicimos cuando rompe esta figura, acá, en esta zona. Algo muy parecido a lo de Apple, fíjense. Tenemos ingreso con 2 TLs bajistas y tenemos doble piso. En este caso, ascendente. Cuando ingresamos, nosotros ponemos los stop loss con las figuras, con los soportes de las figuras. ¿Sí? ¿Qué nos dan en estos momentos, o en ese momento, se dan cuenta? 5% o 6% de stop. Cuando empezamos a tener un movimiento impulsivo, nosotros vamos formando lo que son un canal, por ejemplo, un canal de subida. Entonces, los stop los vamos moviendo a lo que sería el movimiento. Acompañamos el canal. Mientras estemos dentro del canal, nosotros no vamos a salir. Porque tenemos una estructura que es alcista. ¿Sí? Y esto lo que hace es permitirnos, cuando rompe el canal y tenemos este movimiento impulsivo, estar adentro. Lo que más importa es estar adentro cuando se produce la explosión impulsiva. Imagínense, si nosotros hubiésemos vendido en los toques de la resistencia, no sé si volveríamos a comprar acá. ¿Me siguen más o menos lo que voy? Porque acá, o comprar rápido, o si se te despegó, ya estás a medio camino.
estás a 50 de la resistencia y a 50 del soporte. Entonces, lo ideal es acompañar esos movimientos. Por eso yo digo que la parte más complicada es la del ingreso. Porque es cuando vos asumís el riesgo y estás viendo las probabilidades de que esto vaya al alza. Ahora, cuando ya empieza a tener ganancia y el movimiento se va dando a lo esperado, el stop loss se corre y hasta se corre con más holgura. Porque vos tenés más margen de error. Y siempre vamos a usar lo que es base cierre. Obvio, ¿no? En su momento acá se fueron acompañando con lo que son los niveles de Fibonacci para ver hasta dónde tenemos coincidencia y hasta dónde puede corregir, y así se van estableciendo lo que sería los stops. Pero, por ejemplo, acá nosotros tenemos todo el movimiento impulsivo, y si se dan cuenta, tenemos el 0.5 contra soporte de canal. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener el nivel de lo que sería conservador. Y en el 61.8 vamos a tener el agresivo. Y no vamos a tener el moderado. ¿Por qué? Yo, sin saber lo que puede pasar acá, yo hasta acá soporto. Porque especulo con un movimiento 1, 2, 3 o ABC. Dio coincidencia, fíjense que no rompió canal, pero sí buscó el 0.5. ¿Ven? Entonces, esa es la idea de cómo se colocan los stops. Analizándolo desde lo que es Elliott y de lo que es una estructura de un movimiento alcista. Puede pasar que lateralice sin romper el 0.65 y nosotros estemos adentro. Estemos en una etapa de acumulación que esperamos que resuelva al alza, pero si está acumulando y rompe el 0.65, nos fuimos, nos falta el stop, y si nuestro ingreso fue más o menos por esta zona, por lo menos tenemos un 16% de ganancia asegurada. Un poquito más abajo, 12% si quieren. Pero por lo menos cuidamos lo que es el capital. Esa es la idea del servicio, cuidar el capital. Ale, Sí. déjame hacer una pregunta a los participantes. De los que están con nosotros en la reunión, ¿alguno de ustedes opera Elliott? ¿Saben utilizar Elliott o están más familiarizados con análisis técnico? No, yo lo que conozco es el concepto básico. O sea, por ejemplo, sé lo que es un zigzag, sé lo que es una corrección en ABC, Bien, te puedo decir, sé lo que es un WXY, perfecto. sé lo que es el techo de una banda Bollinger, sé lo que, digamos, cómo se da un doble zigzag. O sea, si vos me hablas, yo te puedo seguir. O sea, la verdad, yo no tengo conocimientos para graficar Helio, pero si vos me hablas, yo entiendo, digamos, Bueno, cuando me dices pero una ABC, entiendo lo que me estás diciendo. por lo que veo estás bastante familiarizado y es bueno para lo próximo después de Ale, lo que quiero explicar, que tiene que ver con una operativa en ABC. Ahora cuando Ale termine, ¿alguien más conoce el tema de, por lo menos lo que es la operativa en ABC? Yo lo estoy aprendiendo también y me sirven mucho las señales de ustedes. Nosotros lo vamos a remarcar todo el tiempo para que se fijen conceptos y te empezás a familiarizar, y cuando ves que comienza a ser efectivo trabajar en soporte, resistencia, apoyarse en lo que es la estructura de Elliott, de Fibonacci, cada vez sirve para fijar y para familiarizarse con nueva terminología que saben que pasan a ser, por lo general, si las señales son buenas, pasan a ser efectivas. Entonces, cuando ustedes empiezan a familiarizar, nosotros, de pasar a hablar en un lenguaje normal y con el paso del tiempo, quizás hasta podríamos profundizar con algo más, pero que ya sabemos que vamos a poder estar todos en la misma línea para hablar el mismo lenguaje. Si no, no queremos aburrirlos con cosas muy técnicas,
porque a veces nos sale natural que hablemos técnico, pero es porque Alejandro y yo estamos, pero no sé, de que abre la mañana hasta las 10 de la noche hablando de esto. Pero a lo que voy es que prácticamente con que ya sepan y estén familiarizados con la operativa ABC, que el ABC puede ser tanto para arriba como para abajo, ya es importantísimo que por lo menos ustedes lo conozcan. Sí, yo por ahí no es el objetivo puro de este servicio, ¿no? Pero yo en la medida que voy aprendiendo estas cosas, si uno va escuchando, por ahí, viste, hace 5 años atrás, si yo vendía una acción a un nivel y después subí un montón y decía, bueno, uy, qué tonto, viste, yo tenía Twilio a $55, lo vendía a 160 y llegó a 400 después. Entonces yo decía, uy, nunca, qué mal negocio que hice, nunca más lo voy a poder comprar, viste. Y la semana pasada Twilio estaba en 160 cuando estaba cayéndose el mercado. Entonces por ahí conocer lo de las ondas de Elliott y los niveles de retroceso y todo, te sirve para no asustarte, viste. Vos por ahí ves que Mercado Libre está $900 y hay una explicación, porque tiene un nivel, está en relación con las ondas, con la onda de Elliott y con los niveles de Fibonacci. Entonces vos te das cuenta que ese activo, está bien, puede llegar a determinado punto, pero en algún momento va a rebotar. ¿Me entendés? Ese es el tema. Por ahí eso a mí me ayudó mucho a calmar la ansiedad en ese aspecto. Exactamente. Yo puedo agregar que la mayoría que no estén familiarizados con lo que es las ondas de Elliott, sí, la mayoría utilizamos Fibonacci, tanto retroceso como extensión, la mayoría creo que todos conocemos. Muchas veces no sabemos hasta dónde puede llegar un impulso, un retroceso, pero sí podemos tener el criterio de que cuando hacemos una extensión, como contabas vos con lo que pasaba con Twitter, es que si en el mercado hay volatilidad, si en el mercado hay tendencia, si en el mercado hay fuerza alcista, lo que uno puede hacer es proyectar cuánto sube y cuánto retrocede y si se mantiene la fuerza alcista y si hay variables de contexto como baja de tasas, que no hay ningún problema en el mercado. O sea, hay situaciones macroeconómicas que acompañan el movimiento, es donde uno puede tener el criterio de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cierro posición al 1.618 o la espero a que vaya al 200%, al 2,4, al 2,6, al 300? ¿Por qué? Porque la misma fuerza impulsiva te puede ir marcando como diciendo, no es momento de cerrar, sino más de mirar y ver qué sucede. Nosotros con Alejandro en el servicio que tenemos es que lo que aconsejamos es que puedan cerrar parcialmente su posición, puedan tomar una ganancia parcial o total, pero que la señal se manda con diferentes niveles de señales. ¿Para qué? Porque aquel que diga, bueno, yo con un 15 me alcanza, cierro este trade y me voy, va a estar todo bien, pero aquella persona que diga, no, yo tengo un poco más de años en el mercado, como vos que nos comentabas, Torre, que tenés 35 años, y decir, bueno, sé que puede ir un poquito más, quizás lo esperás al 20%, 25%, o como la sorpresa que nos llevamos con Cresut. Cresut tenía un canal alcista, pero de repente aceleró, y ahí fue cuando Alejandro en el grupo empezó a comentar que el activo ya había subido bastante y que si querían empezar a tomar parte de la posición, la pueden ir cerrando. Dicho esto, subió una semana más y empezó a retroceder. Con lo cual, no solamente que nosotros le marcamos los niveles, sino que también le vamos a estar marcando la pauta para que ustedes puedan tomar ganancia. Es como pasó con X el día jueves. Yo lo vi justo que estaba en etapa de agotamiento y me vi en la obligación de comentarles en el grupo que era momento de ir cerrando posición. Al otro día, hablando por ayer, cerró un 6% abajo, X, que viene a ser Steel. Entonces, nosotros, más allá de hasta dónde puede llegar el movimiento, nosotros como servicio a ustedes le vamos a estar anunciando por el grupo si ya es momento o no de empezar a tomar posiciones. Asimilar la ganancia, ¿para qué? Para no esperar un retroceso y decir, che, subí un 15% y me estoy yendo con un 6%. No.
Está subiendo un 15, un 20%, traten de asegurar. ¿Por qué? Porque se lo meten en el bolsillo. Ya está, es suyo, es ganancia. ¿Parcial o total? Ale. Y No, esto después, está... decime. Sí, no, quería hacer una pregunta justo de lo que planteaba José, que está bueno entender que, digamos, parte del servicio, o que tiene que ver con esto de por ahí también, la dedicación propia que ustedes tienen, de estar atentos, porque a mí me pasó con Netflix y Twitter. Por eso es importante esto de conocer también uno, como decía uno de los asistentes, de que uno tiene que tener ese conocimiento técnico o ir adquiriéndolo y viendo eso, pues si yo lo hubiera visto venir que estaba en agotamiento, no me hubiera comido la caída tremenda esta de Netflix, y bueno, que suele pasar. Por eso a veces cuando uno está por entrar, si ya está un poco tarde, yo pregunto, digo, y si saber esto, ¿no? Saber que uno... Yo le voy a dar puede un volver dato. a entrar. Antes de que Alejandro dé su opinión, yo le voy a dar un dato a ustedes y que para mí me representa una obligación. Ustedes están contratando un servicio, nos tienen que llenar de preguntas, háganlo. Digan, che, ¿cómo está? Tírenos las preguntas, porque estamos para eso. Nosotros nos ofrecemos hacia ustedes para brindarle las señales. Entonces, si ustedes nos quieren preguntar si está con fuerza alcista, si está en etapa de agotamiento, esas preguntas háganlas, porque nosotros, tanto Alejandro como yo, estamos todo el día frente a la computadora. Si bien es verdad que Alejandro tiene su actividad independiente, yo, por ejemplo, estoy todo el día acá en mi casa, estoy todo el día frente a la computadora, casi más de 10 horas por día, me dedico pura y exclusivamente a esto. Vamos a estar para eso, para brindarle información en todo momento. Primero, lo que quería aclarar es, pusieron el ejemplo de Twitter, que fue $400. Hay que entender que eso pasó en un tiempo de 2 años, supongo, no sé cuánto tiempo. Y lo que es trading es corto plazo. ¿Ok? O sea, un dato, por ejemplo, es, yo creo que Cresud, Cresud de acá a fin de año, según comportamiento del dólar también, lo que quieran, yo la veo, por ejemplo, en 200 pesos. Por ejemplo, con una proyección un poquito más allá. Pero el servicio lo que hace es buscar los movimientos. Si yo veo que tengo una pendiente como esta, yo ya sé que el impulso se está agotando. Entonces, Sí, es una subida parabólica, no es sostenible en el tiempo. Las subidas parabólicas siempre se agotan. es agotamiento. Si yo sé que esto es agotamiento, no me voy a quedar acá porque yo sé que en algún momento va a valer 200 pesos. ¿Entendés? Entonces ahí es donde entra en juego lo que estamos tratando de inculcar y ofrecer. Si es corto plazo, yo acá tengo que vender. Y es más, los que estuvieron adentro y los que estaban siguiendo, yo acá subía los stop loss. Acá directamente salía a decir, vamos a vender. ¿Entendés? Vamos a vender. Un 80%. Y si al otro día seguía subiendo y metía un 90, un 100%, y bueno, eso ya se los dejamos a los suertudos o a los genios. Sí, pero Totalmente. estoy obligado en el corto plazo, 40 días, 45 días. Llegué a un 80 y mi objetivo era 200 de mediano plazo, pero bueno, ya está. ¿Para qué voy a poner en riesgo ganar un 20, 30% más cuando creo que la ganancia es considerable? Sobre todo con la pendiente. Aparte, Ale, te tiro un dato de color. Dijiste un 20 o un 30%. En un trade de pocas semanas, 2, 3 semanas, sacar un 20 o un 30% es difícil. Es difícil, no se da siempre. Y ya tener un 30% en el bolsillo es, la verdad que es un montonazo. Aquel que quiere ir por el 40, el 50 que le ofreció Cresud, puede seguir. Pero ya capitalizar un 20 o un 30% es un montón.
y más si es un activo, un CDR. Bueno, quería ir a la otra pregunta, que era cuando el activo ya se ha realizado, cómo gestionar el ingreso. Vamos al caso de lo que es Apple de vuelta para mostrarlo. Estamos. Apple. Nosotros acá lo que hacemos, tenemos el ingreso que la señal fue acá. El activo todavía se está desenvolviendo, ¿no? Entonces, hay dos formas de ingresar cuando la señal fue enviada. Una es al precio de mercado, ¿sí? Y usar stop loss con los que se corrieron. O sea, vos pagás $164, que sería el cierre, y ponés estos dos stop loss, según cómo se sientan más cómodos ustedes. Y la otra es quedarse esperando y esperar que el activo tenga un pequeño retroceso, no rompa ninguno de los dos stop loss e ingresar. El throwback. El throwback. Hacer esperar el throwback. Exactamente. Entonces, eso sería bueno que por ahí manden una señal cuando ven que está haciendo el throwback. Eso estaría piola. Yo por lo general aviso cuando rompe o no rompe el stop loss. O sea, si no supera el stop loss, está dando una señal de compra. Y si nos sacó el stop loss, yo les aviso. Chicos, nos sacó el stop loss. Salimos con tanta pérdida o con tanta ganancia. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tomar las decisiones de decir, bueno, me redujo el riesgo, ¿compro más? O no entré, puedo entrar ahora. Porque esa es la otra realidad. Vos podés haber comprado una porción chica acá y a medida que el movimiento se va estructurando, en cada ajuste puedes ir poniendo más efectivo. No sé si me sigue. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a tener que mandar de vuelta otro link, se va a hacer larga la charla, pero no importa. Que también les quería mostrar, esto no es una señal que se envió, pero por ejemplo, para que entiendan cómo es el proceso de entrada. Esto es Loma. Loma, nosotros acá tenemos un doble piso, que lo ejecutó. Si tenemos un ajuste a estos niveles, o arranca, vamos a tener una entrada, por ejemplo, en Loma, donde vamos a empezar a estructurar el movimiento. Si ustedes miran, el riesgo bajísimo. ¿Ven? Entonces acá empezamos a ver patrones de agotamiento de tendencia bajista antes de superar la tendencia bajista. ¿Sí? Por eso vuelvo a decir, es complicado la señal de ingreso. Pero así como vamos a ir trabajando. Acá tenemos mínimo riesgo, podemos llegar a tener una señal. Si nos confirma, acompañamos. Si sale mal, el riesgo que vamos a asumir es muy bajo. Por eso vuelvo a decir, los stop loss respétenlo. ¿Sí? Porque acá pone, por ejemplo, tenemos un riesgo de un 1%. Es real. La teoría nos dice que hasta acá puede bajar y poder seguir teniendo un movimiento impulsivo. Pero no vamos a asumir un riesgo del 10%. Sin ir más lejos, Ale, te meto un dato de color. Ese mismo movimiento impulsivo, mucha gente lo estuvo preguntando por el grupo con Meli. ¿Qué está pasando con Meli? El movimiento impulsivo de Meli, todo ese mechazo de la semana que metió, tiene un mechazo del 30%. Es un mechazo de onda A o de onda 1, es muy impulsivo, es un mechazo de doble piso ascendente. ¿La vimos? Claro que la vimos. ¿Por qué no mandamos una señal o no ejecutamos una orden para que la puedan operar? Porque estábamos esperando. Estábamos claros, exactamente. No sabes en qué fractal está. Si no es un impulso, es una corrección mayor.
exactamente, y está justo en una onda C, que la onda C puede resolver inclusive en el tramo final en un triángulo, y es una doble estructura correctiva, y lo que te puede mostrar como una salida en realidad es un retroceso de onda C invertida, y puede ser engañoso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que vamos a esperar para poder hacer los ingresos es, además de lo que comenta Ale, es que cuando tenemos un movimiento impulsivo, recorte un poco, dando lugar a lo que es un retroceso de onda B, o toma de ganancia, u onda 2, y cuando empieza a tener volatilidad de nuevo al alza, que comienza lo que viene a ser el pequeño brazo naciente de una onda C o 3, ahí poder establecer una señal, porque ya estamos viendo que resolvió la estructura correctiva y están haciendo un movimiento impulsivo nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo podemos hacer comprar ahí, como dice Ale, y tener un riesgo corto. Pero también lo que tenemos que entender es que a la hora de poner los stop loss, el retroceso, tenemos que tener en consideración qué perfil vamos a adoptar nosotros de hasta dónde puede retroceder. Si va a ser conservador, moderado o agresivo. Porque como decía Alejandro, hasta el piso donde nace el impulso es vigente. Pero como decía Ale, nosotros no le podemos hacer a ustedes decir, bueno, vayan hasta el agresivo, que es el piso de donde nace el impulso y tenés un 10%. No, vamos a tratar de minimizar, inclusive hacia ustedes, la menor pérdida posible. O sea, el ejemplo sería este. Sí, anotalo, ¿vale? El ejemplo sería este. Si yo tengo un 10 acá y un 14, no me convence. No me convence poner un 10% para ganar un 14. O sea, hay un riesgo 1,5 a 1. Claro. Pero acá sí lo que tenemos es acotarlo. Un riesgo de 1%, que lo ponemos un poquito por debajo, 2%, contra un 13-14% para acá arriba. Entonces ahí es donde empezamos a gestionar. Y no es solamente que partimos porque acá tenemos una zona de soporte estático, sino que venimos de un patrón de reversión. Ahí acompañamos el impulso y cuando tengamos un retroceso nos va a permitir nomenclar, ponerle nombre para seguir buscando los objetivos al alza. Esa es más o menos la metodología de trabajo. Bueno, eso justamente iba a decir, es operativa pura, y lo que sí también le vamos a explicar con Alejandro es que tratamos de buscar activos que de manera principal, en lo posible, estén en tendencia. Podemos operar un rebote como se está dando en el Nasdaq de las tecnológicas, que está saliendo un doble piso ascendente, sí. Pero bueno, todo el índice está mostrando fortaleza al alza, donde puede haber una pequeña rotación, en donde vemos que los commodities pueden retroceder un poco, bla, bla, bla. Pero por lo general los activos que le vamos a brindar a ustedes van a estar dentro de una tendencia, porque nos preguntaban por el grupo, ¿ustedes qué metodología siguen? Y es lo que explicaba Ale recién. Trabajamos con tendencias, trabajamos sobre soporte, estructura de Fibonacci, miramos mucho las medias móviles. ¿Por qué les comento esto? Porque no es que nosotros miramos un activo que es popular, que le gusta a todo el mundo, y porque vemos un pequeño rebote del 2-3% ya armamos una señal. No, para nada. Nosotros nos manejamos con estructuras dentro de lo posible, bien analizadas, con un seguimiento. Por eso yo este crédito se lo voy a Alejandro. Hace un mes y medio atrás se le ocurrió la idea del seguimiento. ¿Te acordás? Me comentaste, Ale, de por qué a veces no entramos en favoritas como Facebook o, no sé, o Zoom. ¿Por qué? Porque quizás no es el momento en el cual le gusta a todo el mundo y muchas personas dicen, bajó un montón, ya podríamos comprar y acumular. No, no vamos a agarrar el cuchillo cayendo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos basamos en estructuras dentro de lo posible sólidas y en lo mejor dentro de una tendencia alcista. Primarias, tendencias primarias. Te hago una preguntita. Sí. ¿Ustedes operan? No, te preguntaba
el tema de si ustedes utilizan, así como hacemos operaciones de corto plazo, si utilizan índices apalancados. Te digo porque, bueno, estábamos discutiendo ayer en otro grupo, donde yo tengo una suscripción también, viste, que históricamente el S&P 500, uno de los mejores meses que tiene es abril. Entre abril y octubre es donde más sube la bolsa. Entonces, estamos viendo la posibilidad de ir comprando S&P por 3, ¿viste? El SPX por 3 para ir por ahí el S&P el mes de abril sube un 5 o 6% en promedio, para maximizar, porque es por 3. No sé si ustedes operan índices apalancados. A ver, con respecto al apalancamiento, nosotros no podemos recomendar apalancamiento porque es triplicar riesgo. ¿Sí? Después, si en base a una señal que usted se apalanca, ya es decisión de usted. ¿Por qué digo esto? Es el caso de cripto. Cuando nosotros mandamos una señal de cripto, la mandamos sin efecto de apalancamiento. Después, Bien. cómo lo utilizan es el riesgo, porque ahí empieza a variar mucho lo que es el stop loss y el riesgo a asumir. No es lo mismo poner un stop cuando por ahí en cripto te apalancás por 2 o por 3, como si se apalancan por 20. Entonces el tema del apalancamiento es complicado. Yo particularmente, seguí, Ale. mi forma de operar es apalancarme poco. Hernán, no sé quién es Hernán, Torres, el tema del apalancamiento y con respecto a los índices, nosotros todos los jueves venimos haciendo un seguimiento del mercado y lo que tratamos de hacer con Alejandro, más que nada Alejandro, que siempre nos da un buen contexto, es cruzar variables económicas. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Por qué? Porque si estabas hablando en otro grupo de apalancarte en un índice, si bien es verdad que estamos viendo que podríamos estar saliendo de un piso, podríamos tener un rebote, de que nos contás que los mejores meses para la bolsa son abril, también tenés que tener el criterio de que podés apalancarte, es tu dinero, pero lo que te vamos a recomendar con Alejandro, más allá de que el apalancamiento es personal, es mirar cómo viene toda la macro con respecto a lo que está aconteciendo en todos lados. Porque, vuelvo a decir, es tu capital, pero no solamente se trata de mirar índices, sino de ver cómo se interrelacionan todos los factores de la economía. Por eso muchas veces con Alejandro, cuando iniciamos un video, tratamos de hablar de un poco de la Fed, la suba de tasa, la relación con los commodities, el oro, el tema del DXY, del dólar. ¿Por qué? Para que todos, por eso creo que es muy importante de si nos pueden seguir y mirar los videos, no es para que a nosotros nos sumen un like o tengamos más reproducciones, porque nosotros hasta el día de hoy ni siquiera está monetizado el canal. O sea, tenemos que tener 1000 suscriptores y no sé cuántas horas de video. Pero sí es importante para ustedes que ustedes tengan una base amplia para poder tener el mayor criterio a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué te hago toda esta introducción? Porque nos estás contando de que es uno de los mejores meses, que te puedes apalancar por 3, pero rendimientos pasados, no me acuerdo quién fue que lo dijo, uno de los grosos de la industria, no significa rendimientos presentes ni futuros. Con lo cual, y más con todo el contexto y las variables actuales, hay que tener mucho cuidado. José, te ibas a hablar un poco de operatorias, porque después otra de las cosas... Ya está porque era el ABC. Bueno, vamos a terminar con lo que sería la filmina, PowerPoint, a ver si nos quedó algún tema y después si volvamos a todas las preguntas que tengan ustedes. Dale, buenísimo. Creo que tratamos todo, me parece. Bueno. Yo creo que deberíamos, fíjate Ale si quedó algo y pasamos directamente a las preguntas. Sí. Yo tenía marcado, bueno, CDRs más o menos quedó claro, muy parecido a lo que es el CCL. Con el tema del precio de entrada, ¿entendieron cómo, más allá
de la señal, cómo pueden ir sumando posesión los que no entraron, entrar después. Sí, quedó claro eso, Ale, quedó claro. Perfecto. Y después una de las preguntas que tuvimos fue si hacíamos lo que es análisis fundamental. Hay variables que se miran, como decía José recién, que se hacen análisis por ahí top-down, desde la macro hacia la empresa, pero lo que hay que entender es que para lo que es trading, el fundamental no va a servir. ¿Sí? O sea, un activo va a tener tendencia alcista a largo plazo, seguramente si los balances vienen siendo progresivos, buenos, con un buen flujo de caja, con poca deuda, pero para un trade de 30 a 40 días, salvo situaciones puntuales como puede ser una entrega de balance, que eso nos puede dar compra o venta, no es tan primordial para lo que es la empresa. Entonces hay una diferencia muy grande que es, el trading te da entradas justas según gráfica y el fundamental muchas veces es para largo plazo. Un ejemplo claro es el de Baba. ¿Quién va a negar que Baba no daba entrada en los $130, $120? Y bajó prácticamente a $70. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hace 2 meses hablábamos de por qué no se entraba en Baba y a mí técnicamente me daba, con la situación externa que había con el tema de China, que había que comprar Baba arriba de los $140. A ver, si se dieron cuenta, nunca llegó. Bueno, tuvimos la gran corrección. Ahora, desde el fundamental a $70, $80. Y ahí ya pasa por criterio. Yo creo que sí, es precio de compra. Pero Pero después no sabes el tiempo que te va a llevar. ahí te agrego un dato, ahí te agrego un dato de color, Ale, que si querés lo podemos tocar muy por arriba. El tema de Baba y muchas empresas chinas es el contexto de lo que pasa en el país con el tema de los monopolios y bueno, sabemos que China es un país comunista capitalista, entonces intercede mucho y también hoy en día tiene, con respecto a Estados Unidos, que lo hablamos en la semana con Alejandro, es el tema de que la SEC, a la SEC de China, no sé el nombre técnico, le piden que presente sus balances y están en esa puja de sí, no, arreglamos, no arreglamos. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tener unos fundamentales tremendos, sabemos que la empresa tiene que subir, sabemos que el precio está barato, pero muchas veces tenemos todo el viento a favor, pero tenemos otras variables que son macro que nos juegan en contra. Por eso, como decía Alejandro, el fundamental puede estar buenísimo a largo plazo, pero también hay que mirar otras cosas y además, con respecto a las señales que damos nosotros, que son más a corto plazo, es para una pequeña una pequeña rebanada o tajada de lo que nos ofrece el mercado. Pero no miramos tanto lo que es fundamental. Sí cruzamos algunas variables, como si la empresa gana guita, entramos a Yahoo Finance, vemos el flujo de caja, vemos 2 o 3 cositas para decir, bueno, ¿acompaña el análisis? Sí, acompaña, pero no ponemos sobre la mesa lo primordial del fundamental, porque como decía Alejandro, el fundamental es más para pensado a largo plazo, 2 a 5 años. Y después, fíjense que en trading, ¿no? Cuando venimos con una tendencia alcista y llegamos a la fecha de presentación de balance, no siempre, o sea, hay excepciones, pero por lo general, si viene alcista, presenta balance y el balance es positivo, esa acción corrige. Porque eso es trading. Comprar con el rumor, vender con la noticia. Entonces uno ahí se va a preguntar, pero ¿por qué corrige si el balance es bueno? Porque es parte porque del ya
porque es parte del trading. Esa especulación de un buen balance o de que aumente sus ventas, que ingrese más dinero. Entonces, hace que durante esos 3 meses vaya priceando ese movimiento. Lo que pasa es que los balances son una lotería, es como ir al casino. Los balances no se operan. La realidad es esa, es muy difícil. Porque Depende. te puede salir bárbaro o te puede destruir. Exactamente. Pero, Bueno, vos decís, ay, yo me perdí Apstear, que subió en el balance el 35%, pero también tuviste Snap, que cayó el 40%. ¿Viste? a ver, Agarrate. claro, en el sentido es, el balance no se opera en el momento de la fecha. En el momento En del el balance. momento, ya, totalmente. Si vos venís con tendencia alcista y llegás con posiciones al balance, tampoco se vende. Se pone un stop ajustado y se espera la presentación. Sí, pero ¿y si te agarra como Snap que te baja el 40%, qué haces? Al otro día cuando abres se te fue toda la ganancia. Ahí O hay sea, dos yo cosas. digo, Ahí hay dos cosas y te dejo seguir. Si te agarra un 40% y tenés un stop loss como dice Ale, que lo preparás con antelación, te da la cintura de salir. Ahora hay un problema técnico, no me pasó nunca, lo sé de teoría, si alguien más lo quiere comentar. ¿Qué pasa? Que cuando presenta el balance, abre la rueda con un gap y te pasa de largo el gap, el stop loss, ahí sí, agarrate un 40%, no la pudiste frenar. A mí no se me ejecuta el stop loss. Cuando me agarra con un gap a la baja, me lo como. No, ¿Sí? por eso, es No me así, protege. no te protege. claro, ese es el tema. Es que yo lo que digo siempre, balance no, pero yo lo que digo siempre, yo vengo a una posición ganadora. Yo ante el balance hago una cosa, el 80% la liquido, me guardo lo que me gané y dejo correr Bien. el 20. Si Bien, ese 20 buenísimo. me mata el 40, mala suerte, igual gané con el 80, pero digamos, yo creo que es muy riesgoso, porque a vos, por ejemplo, Snap abrió con un gap a la baja, que cuando abrió el mercado abrió con menos 40, como pasó con el otro día con Bioceres, ¿me entendés? Que abrió menos 17. Sí, ¿Viste? que Vos tenés el repuntó. stop loss, el broker te va a ejecutar el stop loss donde abrió. O sea, vas a perder el 40, vas a perder el 17. Yo lo digo, el balance se opera hasta el día anterior del balance, barro. Vengo en tendencia alcista, la levanté con pala, vendo el 80% de posiciones, el 20% o el 75%, lo que vos quieras. El resto la dejo correr. Si me va bien, buenísimo. Porque, viste, todo se puede más bien, yo soy un genio, pero la verdad no lo sé. Es medio como una lotería un balance. Sí, tiene, sí, lo mismo que son las fechas de opciones. Esa es otra fecha. Los cuádruple Wichi, como fue el viernes, viste, que todo el mundo estaba operando a la baja. El último mes, este cuádruple Wichi explotó ayer el mercado. Ayer se cansaron de saltar los stop loss. O sea, ayer fíjate lo que pasó con PayPal faltando media hora de la rueda. O sea, hubo un short quiz impresionante. Fíjate la vela que tuvo PayPal. Está bien, pero si vos a ver, uno de los parámetros era que teníamos justamente el cierre del ejercicio. ¿Ves? Entonces, esos momentos son de volatilidad en los mercados. Por eso es que hay que tener en cuenta también esas fechas, balances, cierre de ejercicio, anuncios importantes. Ojo, yo soy de los que no hay que llevarse por noticias diarias. Sí hay que entender el contexto en el que estamos. Por eso fue que se veía venir, después de prácticamente 2 meses de baja, desde que empezaron a hablar de que iban a subir las tasas. El mercado lo descontó. Venía esperando el anuncio de suba para darse vuelta. Se da vuelta y se da vuelta tranquilo, porque encima coincide con un viernes de cierre de ejercicio de opción. Y ya sabemos que siempre el mercado trata de darse vuelta o lateralizar cuando tenemos un cierre de ejercicio. Entonces es cuestión de tenerlos en cuenta, saber dónde estamos parados y empezar a evaluar para adelante a partir de eso. No sé si alguien opera opciones acá. Yo opero un poquito, pero no mucho. Algunas cosas puntuales. Acá en Argentina. No, americanas. Bien. Te hago una consulta, y José.
¿Existe, con respecto al servicio, existe la posibilidad en algún futuro de hacer operaciones tipo scalping o intradiaria de futuros de índices o no está pensado para eso? A ver, Tanto Alejandro como yo, scalping en futuros no hacemos, lo hacemos en criptomoneda. Yo estoy muy familiarizado con lo que es cripto en futuros, apalancados. Conozco mucho lo que es la volatilidad, el tema de los stops, cómo te saca en un toque y te vuela el stop loss, pues son stops muy cortos. Pero con futuros de índice yo no hice nada. Es más, a mí la cuenta, yo tengo cuenta en Interactive Broker, a mí me habilita, ya tengo más de 2 años en la cuenta. Pero es algo que yo todavía personalmente me considero que no estoy preparado para operar ese tipo de volatilidad. Porque aparte me piden que sea la cuenta margen, la tengo que pasar, me habilitan el margen, te habilita el préstamo y donde te mandaste una macana, la cuenta te desaparece así. Más allá, Claro. lo que te apalancás para arriba, por más stop loss que pongas, 2, 3 trades negativos, te pela la cuenta. Entonces yo por el momento no. pregunta para ustedes. ¿Quiénes tienen cuenta afuera? Aparte Yo de tengo. Torres, También. Yo no tengo nada de CDRs acá, afuera. por eso. Bien. No, para saber, porque a ver, el servicio está armado porque activos que tengan CDRs, ¿no? Pero si tenemos una mayor cantidad de gente que tenga cuenta afuera, podemos ver otros activos también, otras acciones. Por ejemplo, NIO no tiene CDR, pero es una acción que tiene lindos movimientos y la pueden operar personas que tengan cuenta afuera. Entonces, para tener una idea Sería de bueno. a qué activos mirar también cuando vamos a buscar las Sí. señales. Y puntualmente a lo que va Alejandro, está bueno la orientación es porque nosotros brindamos un servicio pensando de que la mayoría opera CDR, pero si la mayoría también tiene cuentas fuera, nosotros vamos a traerle, vamos a brindarle muchos activos de otros lugares. Como dice NIO, yo por ejemplo ayer quería agarrar la volatilidad de OEG, lo vuelvo loco Alejandro con OEG casi todos los días. Ayer justamente tenía entrega de resultado, no pasó nada, no hubo volatilidad, nada, me quedé en el molde, no la operé, iba a ser un intradía muy cortito, pero si ustedes tienen, nosotros activos tenemos un montón y miramos un montón. Nosotros no miramos solamente lo que tiramos horizonte financiero en lo que es en Telegram, no miramos solamente CEDAR, sino que miramos un montón de activos, pero montón, montón. Y Sería con bueno respecto, porque después a lo sumo quien no lo opera, bueno, no lo opera y se queda solo con los CDR, pero por ahí quienes tengamos la oportunidad de operarlo afuera, sería bueno también contar con eso. Por lo menos de mi parte tengo en las dos y estaría bueno, la verdad que sí. bien. Y con respecto a lo que es índices y ETF, sabemos que ahora se agregaron lo que es CDRs a eso, o sea, no van a ser apalancados, pero vamos a poder enviar señales, sobre todo de lo que es ETF, para poder operarlos a través de CDR. Eso también está en cuenta. Pero bueno, una de las ideas, más allá de mandar 87 señales, lo que más nos importaba a mí y a José era que las entiendan, porque si no, podemos mandar una catarata de señales, pero si no las entienden, van a estar con dudas, no van a entrar y tampoco va a servir. Dos cosas. Una, la que está diciendo Alejandro, que se entienda la metodología para que ustedes puedan operar, porque nosotros estamos recontra familiarizados. Y que una vez que las puedan operar y nos sigan, porque algunas van a ser ganadoras, otras la va a cerrar el stop loss, otras la van a cerrar ustedes antes que el stop loss por un tema de pálpito. Van a decir, no, la cierro acá, prefiero esperar otra señal. Pero más allá de la operativa, que el sistema les haga ganar plata. Bueno, Ale. ¿No hay más preguntas?
Chicos, Una consulta más. ¿Commodities van a recomendar? Sí, miramos. digamos, por lo general, como te veníamos diciendo, como contra CDRs, se miraba más lo que es mineras o petroleras. Pero ahora, como vamos teniendo ETF que se van replicando a lo que es commodities también, vamos a poder empezar a tener un abanico. Sabiendo que por ahí ustedes operan afuera, podemos cada tanto también enviar alguna acción que no sea dentro de lo que es el circuito de CDR, o para tenerlo en consideración. Pero mientras la mayoría sea lo que es CDRs, vamos a abocarnos más a eso. Es como que el armado de cartera, un 80% va a ser CDRs, ADRs y acciones argentinas, y un 20, un 30% va a ser acciones puntuales del panel de Estados Unidos, sea el S&P, sea el Nasdaq, sea el Dow Jones. Vamos a tirar. Igual, más que eso hay que entender contexto. Si yo tiro una señal de Barrick Gold, se supone porque estoy viendo el oro en tendencia. Entonces pueden mechar esa señal. O sea, cuando hablamos de lo que es minera, particularmente, el análisis está hecho apoyado en lo que es el futuro del oro, por ejemplo. Entonces eso les va a permitir por lo menos saber de que si hay una señal de cualquier minera, el que esté operando el commodity lo puede hacer. Lo mismo con una empresa de petróleo. No vamos a operar un petróleo. Son cualquiera de las empresas petroleras, cuando el petróleo está bajista. Entonces, creo que más o menos se puede comparar y pueden aprovechar esa información, si quieren, para operar un commodity. Cualquier cosa, nos mandan un mensaje ahí en el grupo de WhatsApp y lo vemos. No hay ningún problema. Bueno, gente, espero que le haya servido este mini seminario que se extendió bastante, pero bueno, lo importante es que se repasen estos temas. Igual, cualquier duda, tienen el grupo, tienen la comunidad para que nos puedan seguir preguntando. Pero bueno, creo que era... Bueno, muchas gracias. Yo ahora después lo voy a editar y lo vamos a subir al grupo de YouTube. No duden en preguntarnos, sobre todo en lo que es el grupo abierto de WhatsApp, porque eso va a ayudar a todo el mundo. Muchas veces puede pasar que su duda sea la duda de otro. Exactamente. Y si no lo llegan a entender y necesitan charlarlo en privado, saben que nos pueden mandar mensaje que lo vamos también a tratar de explicar. Bueno, fin de semana súper clásico, así que supongo que todos vamos a querer ver un poquito de fútbol. Buen fin de semana y nos estamos hablando. Gracias por todo, hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao. Gracias, hasta luego.